Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, la palabra de Dios de hoy día, comenzando con el Salmo, mis hermanos. Les pido de todo corazón que pongamos atención, que le abramos nuestra mente al Señor. Voy a comenzar con el Salmo. El Salmo responsorial es el número 21. Si gusta repetir después de mí: bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él, desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por acompañarnos, por estar junto a nosotros y por darnos, Señor, la gracia de poder llevar tu mensaje, Señor, a todos nuestros hermanos. Que sigamos enseñando, Señor, de la manera que tú nos lo pides, y que siempre, Señor, te abramos el corazón para que entendamos los mensajes que a través de las Sagradas Escrituras, Señor, tú nos enseñas. Te pido, mi Señor, que siempre estemos abiertos a ti, que nunca nos cerremos a tus mensajes, y que siempre, Señor, estemos dispuestos para hacer tu voluntad y no la nuestra. Que nunca, Señor, hagamos lo que a nosotros se nos viene en mente, porque vamos a fallarte. Que siempre hagamos tu voluntad y que siempre trabajemos, Señor, para tu servicio, ese servicio en el que tú nos has puesto, Señor, desde que tú nos llamaste para que te sirviéramos en esta vida. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue fortaleciendo nuestra mente, síguenos dando la fuerza que nuestro ser necesita para seguir avanzando y no quedarnos estancados en un solo lugar, sino que sigamos dando frutos en todos aquellos lugares donde la palabra de Dios jamás se ha llevado o se ha dado a conocer. Bendito Espíritu Santo, transforma nuestras mentes para que lo hagamos de la mejor manera y que nunca nos dejemos llevar por las mentiras de este mundo y por todas las cosas que otras personas enseñan, que erróneamente se están entrellevando entre los pies a muchos de nuestros hermanos. Fortalécenos pues y danos la sabiduría para reconocer los mensajes que vienen de Dios. Mamita María, sigue intercediendo por cada uno de nosotros, Madre del Cielo. Nunca nos abandones, sino que siempre vayas ante Jesús, llevando todas nuestras peticiones, para que se lleve a cabo todo lo que le pedimos a través de tu intercesión, ya que tú, Madre del Cielo, que te encuentras junto a Él, nunca nos niegas nada, y el Señor siempre está atento para ayudarnos si es necesario lo que le pedimos. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de leer el Salmo y hacer una pequeña oración, voy a compartirles, mis hermanos, la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea, y desde allí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y en Samaria. Se edificaba, caminaban con los ojos puestos en el Señor, y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Saulo, mis hermanos, no le creían que se hubiera convertido al Señor.
No le creían porque él anteriormente era un perseguidor de cristianos. Cuando él se dedicó a perseguir a todos los cristianos para entregarlos a los ancianos y a los fariseos, él les pedía cartas para hacerlo libremente y no llegar a ser acusado por nadie. Entonces, este estaba haciendo todas las cosas como él se imaginaba que estaban bien. Él creía en la palabra de Dios Todopoderoso y creía que la gente que creía en Jesucristo era una creencia o era una herejía o una religión cualquiera. Y entonces él no estaba de acuerdo con ello porque él conocía de las leyes. Estaba bien estudiado, no como cualquiera de nosotros que nos encontramos hoy en la actualidad. Él sí conocía las leyes. Y entonces, como Jesús sabía que él conocía de las leyes, decidió, mis hermanos, hacer lo que lo conociera a él. Ya conociendo a Jesús, él predicaba por todos los lugares libremente el nombre de Jesús. Solamente los que se le oponían eran todos aquellos que no estaban de acuerdo ni estaban seguros de que éste se hubiera convertido al cristianismo. Yo me imagino que todos los que estaban con Saulo y que estaban de acuerdo con él, de que persiguiera a todos los cristianos, porque estaban haciéndose una religión nueva en la cual ellos no podían creer. Pero muchos en aquel tiempo, hermanos, que reconocieron en Jesús todo lo que él llegó a hacer, todos sus milagros, cómo él hablaba, cómo él les predicaba la buena nueva del Señor. Por eso, muchos llegaron a creer, y cuando él resucitó, se dejó ver por todas las personas, especialmente por todos aquellos que anduvieron con él, todos sus seguidores, tanto apóstoles como discípulos. Recordemos, mis hermanos, que hay una lectura donde Jesús no se dejó ver solamente por sus apóstoles, sino por muchos discípulos. Y entonces, por eso llegaron a creer de que Jesús estaba resucitado y no podían negar esa verdad. Jesús nuestro Señor se presentó muchas veces ante ellos, y cuando se presentó ante San Pablo, cuando lo tumbó, que llegó a ver esa luz que lo dejó ciego, entonces se dio cuenta de que Jesús era verdadero y a él era el que debería predicar, porque Jesús le enseñó a través de las visiones todo lo que él debía hacer: ir a los pueblos paganos a predicar el mensaje el cual él había enseñado a los apóstoles. Todos los apóstoles, mis hermanos, enseñaban la verdad y enseñaban con mucha seguridad porque anduvieron con Jesús y reconocían en él el gran poderío. Entonces no podían negar de que Jesús nuestro Señor era verdadero hombre y verdadero Dios. Y por eso eran muy perseguidos. Tanto San Pablo, podemos ver aquí cómo se liberó de aquellos que lo querían matar. Se alcanzó a liberar y estos lo mandaron a Tarso. Después de ese pueblo, su ciudad natal, él se va a predicar a los paganos, a los pueblos que no conocían ni reconocían a Jesucristo. Y cuando escuchan esta buena nueva de Saulo, cuando él les enseña de la religión, de cómo Jesús resucitó y les enseñó a los apóstoles todo lo que vendría en un futuro, entonces toda esta gente estaba de acuerdo y se unieron a San Pablo. Muchos de ellos llegaron a ser presbíteros después de que San Pablo les enseñaba la verdad. Dejaban los pueblos San Pablo gente muy preparada para que siguieran enseñando la religión y no desapareciera. Religión que no ha desaparecido desde en aquel entonces. Religión que todavía continúa en pie y que no se va a parar siempre y cuando nosotros le sigamos dando esa vida, ese fuego en nuestra iglesia católica que no se debe de apagar por nada del mundo. Tenemos que echarle fuego para que siga ardiendo, como cuando los apóstoles andaban enseñando por todos lados la buena nueva de nuestro Señor Jesús. A eso estamos invitados, mis hermanos. Y Saulo, que todavía no era San Pablo, él se dedicó a predicar la palabra del Señor a los paganos, a los pueblos paganos. Y más tarde también, pues los demás apóstoles, comenzando con San Pedro, también se reúne más tarde con Saulo para seguir anunciando la palabra del Señor. Palabra que, como les digo, mis hermanos, hay que seguirle echando fuego para que siga ardiendo y no se apague. Que seamos al igual que ellos y no nos dejemos llevar por las mentiras de los demás hermanos que son de otras religiones
y que enseñan mentiras a nuestros hermanos. Tenemos que enseñarles la verdad, no enseñar mentiras a nadie, porque también Dios nos va a pedir cuenta de todo ello, y cuando vayamos derechito a un infierno, no nos va a gustar. Por eso hay que estar preparados, preparar a otros para que no se dejen llevar por ese fuego que nos va a quemar si no nos preparamos como debe ser. Llevar siempre el mensaje, mis hermanos, de todo corazón y enseñarlo de todo corazón. Que no nos quieran callar cuando anunciemos el mensaje de Dios, la buena nueva. Difícilmente, mis hermanos, a Saulo lo aceptaron los apóstoles y los discípulos, seguidores de Jesús. Difícilmente lo aceptaron porque le tenían miedo. Recordemos que Saulo siempre anduvo persiguiéndolos. Llevaba a los cristianos a la cárcel, allí los maltrataban, les daban de azotes, y entonces por eso tenían miedo. ¿Quién no va a tener miedo? Es como si a nosotros nos sucediera eso mismo. Cuando reconocemos en una persona que es perseguidora, que es mala de corazón, y de repente lo miramos, que nos está hablando muy bien, muy bonito, pues es muy difícil de reconocer en aquella persona que sí ya tuvo un cambio. Y hoy en la actualidad podemos ver a muchas personas que no cambian. Se dicen cambiar en su interior, pero no cambian. Siguen siendo iguales o peores. Y todo lo que le pidieron a Jesús nuestro Señor en sus oraciones para que les cambiara su modo de proceder y su modo de ser, no es creíble. Podemos ver cómo ellos se dicen ser buenos, pero la realidad es otra. Siguen siendo igual de malos y no quieren una conversión en sus vidas. Aquí San Pablo era muy difícil que los hermanos cristianos le creyeran porque los perseguía con furor. Tenía furia en contra de los cristianos. Entonces no le iban a creer. Pero ya cuando lo miraron que andaba predicando a nuestro Señor Jesús con mucho afán y con mucha alegría, pues tuvieron que creerle. Miraron cómo las gentes se convertían por la predicación de Saulo. Y cuando miran eso, pues entonces sí lo aceptan. Y aquellos que lo persiguen, pues los hermanos cristianos después se dan cuenta de que sí, en realidad lo está haciendo con mucho amor, y deciden sacarlo de la ciudad y mandarlo a otro pueblo, del cual después va a partir para enseñar a todas las demás naciones. Hermanos, gracias a ellos, a todos estos apóstoles y discípulos de Jesús nuestro Señor, es que nosotros conocemos hoy la verdad que es la buena nueva de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y que también a través de esa resurrección nosotros creemos en que estaremos un día con Él, resucitados, gloriosos, por una eternidad. Eso hay que tenerlo en nuestra mente con una seguridad al 100%. No un 50, no un 30, ni siquiera un 80, sino al 100%, con la seguridad de que nuestro Señor Jesús nos va a levantar un día y nos va a llevar a su gloria eterna. Confiemos en Él y pongamos toda nuestra confianza en el que todo lo hace. Hermanos, voy a compartirles ahora la segunda lectura. Todas las lecturas muy hermosas en este tiempo, ¿verdad?, en el que estamos. Y la segunda lectura, mis hermanos, la encontramos en 1 de Juan capítulo 3, versículos del 18 al 24. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad, y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y haremos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, tal como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, voy a corregir algo sobre este mensaje. Esta era la primera lectura y luego la de Hechos de los Apóstoles era la segunda.
Aquí me confundí un poco, pero en fin, todo habla de nuestro Señor y vamos a abrir nuestro corazón en todos sus mensajes a través de las lecturas. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo San Juan nos invita a que seamos de la verdad y hablemos con la verdad. No seamos mentirosos ni hablemos con falsedad, porque Dios conoce nuestros corazones. Dice: hijitos míos, no nos amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Que se vean los hechos. No podemos decir a alguien que lo amamos, pero por detrás le estamos dando de puñaladas, porque Jesús nuestro Señor nos conoce y Él sabe los hechos que ya conocemos de Él. Si somos de la verdad, Él nos conoce, y si somos de la mentira, también nos conoce. Por eso, hermanos, si conocemos en Jesús que Él nos enseñó la verdad, ¿por qué vamos a enseñar mentiras a los demás? Dicen: esto conoceremos que somos de la verdad, y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues nuestra conciencia nos reprocha, pensando que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. La conciencia nos reprocha, mis hermanos, los males, los daños que permitimos a nuestra persona. Cuando algo que hacemos mal, nuestra conciencia nos está reprochando todo el día y por mucho tiempo, si es que no nos arrepentimos y pedimos perdón de ello, de lo que le concedimos a nuestra persona. Hacerle daño a otra persona, eso no lo acepta Dios de un cristiano. Cuando hagamos un daño, hermanos, reconozcamos el daño que cometimos y pidamos perdón a Dios por ese daño. Y Dios nos va a conceder todo su amor, porque Dios nuestro Señor es amoroso, es franco con nosotros. Él no habla con mentiras, sino con la verdad. Por eso estas lecturas tan hermosas que leemos a través de las Sagradas Escrituras, nada que nosotros leamos aquí es malo para nuestra persona. Sigamos a Jesucristo, mis hermanos, de todo corazón, con la conciencia limpia, siguiéndole siempre sus pasos. No lo abandonemos por seguir las cosas de Satanás. Dice: amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Si hacemos lo que le agrada a Jesús, va a darnos todo lo que se necesita para nosotros. No nos va a negar absolutamente nada a nuestro Señor, porque somos amadísimos de Él. Él nos ama. Si nuestra conciencia no nos reprocha nada, entonces sabremos que estamos en Él. Sabremos que no tenemos nada por qué temer. Y cuando seguimos a Jesús nuestro Señor limpios de corazón, nuestra conciencia, hermanos, va tranquila, está limpia. No hay nada que se nos reproche. Si nuestra conciencia, aunque muchas personas digan todo lo contrario, si tu conciencia está limpia, si tu conciencia no te reprocha absolutamente nada, no hay por qué hacerles caso a las personas, ¿verdad? Si tu conciencia está limpia, claro. Pero si tu conciencia te reprocha algo y alguien conoce tus errores, te los va a reprochar siempre, y tu conciencia te va a estar reprochando en cada instante. Dice también: ¿y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, tal como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Nos ha dado Dios un espíritu de fortaleza, un espíritu no opacado, sino que alumbre. Un espíritu, mis hermanos, que nos va a estar siempre fortaleciendo en nuestro diario caminar. No nos vamos a detener. Vamos a continuar anunciando la buena nueva de nuestro Señor, porque a eso nos mandó. Al igual que como en la otra lectura les hablaba de Saulo. Él anunciaba la buena nueva y no se detuvo nunca. Él enseñaba la verdad, al igual que los demás apóstoles. Y aquí San Juan nos invita a que nos amemos los unos con los otros, que no estemos odiando a nuestros hermanos o que les tengamos envidia por algo, porque todo eso es en contra de nuestro Señor, es contrario a Él.
Él nos pide que nos amemos. Si nosotros amamos a un hermano, no vamos a desear su esposa, ni vamos a desear sus cosas materiales, ni mucho menos su casa, sino que lo vamos a cuidar y lo vamos a proteger. Más bien, le vamos a ayudar en todas sus empresas, en todo lo que él se disponga a llevar a cabo. Nunca envidiarles a nadie, mis hermanos, lo que ellos poseen, porque Dios le da a cada quien lo que merece. Y si nosotros nos merecemos lo poco que nos ha dado, hay que estar agradecidos. No estemos deseando cosas que tal vez son inalcanzables para nosotros. Para Dios no. Para nosotros es todo inalcanzable. Pero si Dios se lo decide y Él permite que tú tengas bienes, es para que tú, mi hermano o hermana, le des gracias. No andemos pensando por el camino, por esta vida, que nosotros nos lo conseguimos todo por nuestros hechos. Dios nuestro Señor nos lo concede y démosle gracias, seamos agradecidos con Él por todo lo que recibimos. Y entonces Dios nos va a amar y nosotros debemos amar a nuestros hermanos. En nuestros hermanos vemos a Jesucristo. Él nos lo dijo claramente. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Entonces, ¿qué nos quiso decir con esas palabras Jesús? Que en aquel hermano está Él. Y si Jesús nos enseña que nos amemos los unos a los otros, los demás apóstoles siguieron enseñando lo mismo a todos los pueblos a donde ellos iban y se reunían con las gentes. Les enseñaban cómo Jesús los amó a ellos y cómo ellos deben amarse los unos con los otros. Así, de esa misma manera que leemos aquí en las Sagradas Escrituras, hay que creerlo y amarnos todos como si amáramos a Jesús nuestro Señor. Es que claramente lo dice, hermanos, en el versículo 23. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, tal como Él nos lo ordenó. Esa fue una orden de nuestro Señor Jesús, que nos amáramos los unos con los otros. Que no dejemos de amarnos y no dejemos de amar y creer en nuestro Señor Jesús en todo lo que hagamos, pidiéndole siempre de su consentimiento, pidiéndole siempre que Él nos acompañe y no nos va a faltar nada para el camino. Este camino que, aunque a nosotros se nos haga muy pedregudo, muy espinoso, lleno de baches, Dios, nuestro Señor, nos acompaña. Aunque caminemos por cañadas oscuras, ahí va Jesús. Ahí va el protector de nuestras vidas. No hay por qué temer, hermanos, y caminar con fe, con mucha confianza, y pidámosle por todo aquello que hemos perdido, y Jesús nuestro Señor nos lo va a conceder. Hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Somos mensajeros de la
Bueno, mis hermanos, continuemos con el Santo Evangelio, muy bello también. Vamos a tomarlo de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no puede hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tira y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí, y mi palabra permanezca en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos a ser discípulos de nuestro Señor. Qué bonito mensaje de nuestro Señor Jesús hacia nosotros. Somos como ese sarmiento, somos como esa parra de uva que produce muchos frutos y muy buenos. Podemos ver esos sarmientos cuando vamos por un campo. Qué bonitas frutas, qué hermosas se ven, ya sean verdes, moradas o rojas. Se ven hermosas. Y cuando las tomamos de esa planta, las probamos y se nos hacen muy deliciosas. Pero cuando un sarmiento es malo, cuando un sarmiento no está unido a la vid, que es Jesús nuestro Señor, que no existen esas guías que se unen y se juntan. No sé cuántos de ustedes son de campo, mis hermanos, como cuando los campesinos siembran las matas de frijol. Podemos ver cómo se van trenzando las guías y cómo se van uniendo todas y dan mucho más fruto y dan mucho más semilla cuando se levanta la cosecha. Porque el campesino ha hecho muy buen trabajo en esa planta. El campesino viene siendo nuestro Señor Jesús. Pero si nosotros no hacemos de nuestra parte, si nosotros no hacemos para juntarnos en esa guía que es Jesús, entonces no vamos a dar frutos. No vamos a dar la cosecha que se espera por el campesino, que es Jesús. Los frutos que hay que dar se tienen que reconocer en nuestros hermanos. Ellos mismos van a ver si en realidad estamos hablando o haciendo lo que Jesús nos pide que hagamos. Por eso es muy importante, hermanos, que nos concentremos siempre en la oración, que no nos alejemos de la oración para estar siempre cercanos a Jesús. Esa conexión, que no se termine ni de nuestro lado ni del lado de Jesús. Si tú estás conectado a Jesús, Jesús se va a conectar contigo y no va a permitir que tú te alejes de Él. Es como cuando una persona está conectado, ya sea para estar texteando en su teléfono, costumbre que en realidad no es tan buena. Estar conectados por mucho tiempo en un teléfono para textear o para hablar con la otra persona o para estar viendo solamente tonterías en el Facebook o en el YouTube, obviamente que eso no es una buena conexión. La buena conexión es la de encontrarnos siempre en oración, escuchar de personas que nos van integrando, que nos van acercando a Jesús. Esa es una muy buena conexión. Pero las malas conexiones, todo aquello, mis hermanos, y todas aquellas personas que se acercan a nosotros solamente para desconectarnos del amor a Dios, alejémoslas. Hagámoslas a un lado. No importa que se enojen contigo, aunque sea tu propia familia. Si tu familia te está alejando de Dios, aléjate tú de ellos. Tienes que hablarles con paciencia y decirles la verdad, que si ellos no aceptan a nuestro Señor Jesús y a nosotros no nos aceptan porque le amamos a Él, pues entonces esa conexión tiene que ser retirada de nuestro lado. Tenemos que seguir conectados en el Señor y en nuestras oraciones pedirle a Él que no deje de conectarnos con Él, que nuestra mente esté siempre
para con Jesús. Y así, hermanos, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra persona, sin desconfianza. Nunca tener desconfianza de Dios, de que lo que le estás pidiendo es para tu bien y no para tu mal. Entonces Dios te va a fortalecer y te va a cuidar por donde quiera que tú vayas. Muy claro, mis hermanos, la palabra de Dios. Jesús mismo hablándonos aquí en este evangelio. Dice, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Jesús ya anunció sus mensajes, ya nos lo dio a conocer. Entonces, ¿por qué vamos a desconectarnos de Él? ¿Por qué vamos a alejar ese sarmiento de nuestra vida? Cuando un árbol es descuidado, cuando un árbol deja de fertilizarse, cuando un árbol deja de echársele agua, se seca y se echa al fuego. Es leña que sirve ya sea para calentarse o ya sea para cocinar. Árbol que no sirvió, pero para lo único que sí sirvió es para arder. Nosotros no queremos arder por una eternidad. Queremos estar conectados al Señor para seguirle y estar junto a Él en esa bella gloria, en esa luz que brilla, en esa luz que Él nos prometió. Y nos habló también del infierno. Muchas gentes no creen en el infierno porque no les conviene, pero lo habla claramente en los mensajes de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nos habla de un fuego ardiente que no se terminará, la muerte, de la cual nos habla en el Antiguo Testamento. Ese viene siendo el infierno para muchas personas. Jesús nuestro Señor nos enseña cuál es la luz que debemos de seguir, en cuál luz debemos estar conectados para no estar apagados y seguirle con mucha confianza y mucha fe durante nuestros días, durante nuestra existencia aquí en la tierra. No dejemos de seguirle, hermanos, porque si le dejamos de seguir, si nosotros nos encontramos llenos de problemas económicos, problemas de enfermedad, una pérdida de un ser querido, todo eso a veces pensamos que es culpa de Jesús, pero Jesús permite muchas cosas en nuestra vida por nuestro bien. Él no lo hace nunca por nuestro mal. Y cuando algo así sucede, no hay que dejarnos apagar, que esa luz siga ardiendo, que no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, tú sigue conectado a Jesús. Esa es la conexión que Él quiere con nosotros para que continuemos hablando de su verdad y llevemos siempre su verdad en nuestras mentes, enseñándoles a los demás. Ese es el mensaje, el que Jesús nos ha inspirado para que inspiremos a otros. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Esos sarmientos que ya dejaron de dar frutos, los cortan desde la raíz, los amontonan y los queman. ¿De qué cree que nos está hablando nuestro Señor Jesús en este mensaje? Hermano, nos está hablando de un infierno, de una quemazón que no se apagará en tu cuerpo. Eso no lo queremos, eso no quiere nadie. Yo les aseguro que hasta el más malo, en los últimos suspiros que aquella persona tiene, se acuerda de Dios y le pide en su último día que le perdone sus pecados y que lo lleve a esa gloria eterna. Yo estoy seguro que todos, si tienen tiempo de arrepentirse antes de morir, se arrepienten de todo corazón y llegan ante Jesús. Pero sí, desafortunadamente hay muchas personas que aún ni en su lecho de muerte aceptan a Jesús como su Salvador. Y esas personas, pues sí que me perdonen esta palabra, mis hermanos, pero sí que van derechito al infierno, ya que no aceptaron la verdad de Jesús. Esa verdad que nos enseña que seamos rectos y enseñemos la rectitud a los demás. Entonces, pues, hermanos, sigámosle a Jesús de todo corazón y que nuestro corazón esté limpio ante Él. Dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Existe la confianza, hermanos, en nosotros? ¿Existe esa confianza en Jesús de que lo que le pidamos se nos va a conceder? Mientras ustedes, dice, permanezcan en mí
y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Es que Jesús quiere que lo sigamos de todo corazón. No quiere que lo sigamos a tientas, que vayamos pensando en que sí será, no será, será verdad esto, será mentira. ¿Qué es lo que estamos pensando de Jesús? Jesús es una realidad. Jesús está vivo. Jesús resucitó y nos enseñó que también resucitaremos el último día. Por eso, hermanos, estos mensajes que nos dejó tan hermosos a través de las Sagradas Escrituras, para que permanezcamos fieles en Él, permanezcamos fieles en su verdad. Y si creemos en Él, si nos mantenemos y permanecemos en su palabra, vamos a poder pedir lo que queramos y se nos va a conceder. Pero, hermanos, ¿estamos confiados en el Señor? ¿Hemos permanecido en Él? ¿O hemos permanecido la mitad aquí y la mitad allá? Es que Jesús no quiere ni un 50, como les decía, ni un 60, ni un 70. Jesús lo quiere todo. Jesús quiere todo de tu parte, para que su mensaje, hermanos, dé fruto en otros hermanos. Eso es lo que quiere Jesús. Que seamos ese sarmiento en el cual Él habita, en el cual Él está, y le sigamos de todo corazón, sin dudas, sin titubear en su palabra. Eso es lo que Jesús quiere de ti, es lo que quiere de mí. Y sigamos conectados en nuestras oraciones con Él, para que Él se conecte también con nosotros. Cuando estamos buscando, no sé cuántas personas han estado buscando en una radio, una difusora que le gusta, una radiodifusora que usted siempre ha escuchado, pero que de repente va por las montañas y se le va apagando esa radio. Es por eso, mis hermanos, porque empieza a haber montañas, empieza a haber bajíos, empieza a haber lomas, y todo esto hace que la señal se desconecte y la radio se va. Así es nuestra vida con Jesús. Si nosotros vamos entre montañas, vamos entre bajadas, y vamos con que sí, con que no, entonces nos vamos a desconectar del que todo lo puede, del que todo nos lo ha enseñado, Jesús nuestro Señor. Y entonces pues hay que seguirle sin desconfianza, seguir a Jesús por el camino parejo, por el camino que Él nos lleve. Si el camino es muy difícil para ti, solamente pídele a Jesús que Él te lleve de su mano y vas a poder sobresalir, vas a poder seguir adelante, porque Jesús nuestro Señor va quitando todo estorbo. Todo lo que a ti te está haciendo caer, Jesús lo quita, porque tú estás conectado con Él. No te desconectes y verás que nuestro Señor Jesús no te va a defraudar, te va a llevar siempre por un buen camino y no va a permitir que tú caigas, porque Jesús nos lleva de su mano. Hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que
Bueno, mis hermanos, pues voy a continuar, voy a hacer una pequeña oración. Abramos el corazón, pidámosle a Dios nuestro Señor que nos siga fortaleciendo, nos siga dando esa luz para seguir sus caminos. Caminos hacia la verdad, caminos que no nos van a defraudar, caminos, mis hermanos, que enseñemos a otros, caminos en los que no vamos a tropezar, y si tropezamos nos vamos a levantar victoriosos, porque el que va con nosotros es esa mano de Jesús que nos va a levantar y nos va a seguir iluminando el camino que nos lleva a la verdad. En este momento, pues, les pido que abra su entendimiento y su corazón para con el Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias, Señor, por enseñarnos tantas cosas, por darnos el aprendizaje, Señor, que a través de estas bellas lecturas aprendemos. Que te sigamos, Señor, en todas las circunstancias de nuestra vida. Que no nos dejemos llevar, Señor, por las mentiras, que no nos dejemos llevar por otros hermanos que nos quieren entrellevar entre sus pies, sino que solamente seas tú, Señor, que nos acompañe y seas esa guía, Señor, así como esas plantas, así como esos sarmientos, para que demos muchos frutos en ti, frutos que crezcan en nuestra persona, frutos que no se van a acabar, porque tú, Señor, eres el que lo ha puesto en ese suelo, y que ese suelo, mi Señor, esa tierra que está siempre trabajada por el campesino, ese campesino que eres tú, nos haga dar frutos en otros hermanos, y no nos dejemos opacar por nada ni nadie que nos quiera enseñar otras cosas que no son las de nuestro Dios y las tuyas, mi Señor. Bendito y alabado seas. Te sigo pidiendo, mi Señor, muy en especial por todos nuestros hermanos que se sienten defraudados, que se sienten olvidados, ya sea de su familia, ya sea de su esposa o viceversa, de su esposo, para que no te olviden, Señor, en medio de esa prueba. Que esas pruebas, Señor, no sean causa para que nosotros nos alejemos de ti, sino más bien pedir, Señor, tu fuerza en cada uno de nosotros, tu espíritu, que nos siga fortaleciendo para ser felices y para llevar siempre el mensaje a todos los lugares donde nosotros nos presentemos o enseñemos tu mensaje. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Síguenos fortaleciendo, síguenos alumbrando para que seamos ese fuego ardiente en medio de los hermanos que necesitan escuchar de nuestro Dios, y que sigamos fortaleciéndonos también nosotros en medio de la oración, conectados contigo, bendito Espíritu, y con nuestro Señor Jesús y con nuestro Dios Padre. Que gracias a todos ustedes sigamos dando esos frutos no podridos, esos frutos que sean muy buenos, muy sabrosos para el paladar de otros hermanos que necesitan de él. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque así como hemos aprendido de nuestro Señor y de ti, bendito Espíritu, que nos abres la mente, también te pido que abras la mente de otros hermanos y hermanas que desean conocer de nuestro Dios. Mamita María, gracias por tu intercesión, y sigue intercediendo por nuestros hermanos y hermanas para que se sigan uniendo a la vid, esa vid que es Jesús, esa vid que no dejará de dar frutos siempre y cuando sigamos en la conexión, en nuestras oraciones, en nuestros rezos, también ante ti, Mamita María, para que sigas intercediendo ante nuestro Señor Jesús con mucho más amor por cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos retiramos, mis hermanos, rezando el Padre Nuestro, dándole gracias a Dios doblemente. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haberme escuchado hoy día. Espero en Dios, y que así
como puso estas palabras en este servidor, también las ponga en cada uno de ustedes para transmitir el mensaje a otras personas, a otros hermanos que se quieran enamorar de nuestro Señor y de nuestro Dios Padre. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen una muy bonita semana en compañía de toda su familia y que cada día, mis hermanos, seamos fortalecidos en el Señor, que sigamos creciendo en fe, que el único que nos va a dar esa fe es nuestro Dios. Que Dios les bendiga.